Buenas tardes, muy contenta de encontrarnos otra vez. Hoy día hablaremos del movimiento literario de 1842. Manuel Bulnes fue el presidente de Chile entre los años 1841 hasta 1852. La importancia de su gobierno radica en que se sentaron las bases del régimen republicano, creándose instituciones que ayudaron a crear una nueva república. Esa época fue muy importante en la vida cultural del país. El año 1843 se fundó la Universidad de Chile, cuyo primer rector fue don Andrés Bello. El gobierno encargó a don Eusebio Lillo que escribiera el segundo texto del himno nacional y también se fundó la Escuela Normal de Preceptores, donde se formarían los futuros profesores que educarían a los estudiantes de este país. Antes de introducirnos a hablar del movimiento de 1842, es necesario señalar qué es un movimiento literario. Definiremos movimiento literario a un grupo de autores y obras que se identifican por características comunes, no solo por sus contenidos estéticos y formales, sino por una visión común del mundo o el papel de la literatura. El año 1842, un grupo formado por importantes personajes del mundo social, político y literario, se juntaron para fomentar la originalidad de los creadores nacionales, reforzar la calidad social de la literatura chilena y rechazar los modelos literarios extranjeros tan en boga en nuestro país. Este grupo estaba integrado por estudiantes del Instituto Nacional. Nombraremos a José Victorino Lastarria, Salvador Sanfuente, Manuel Antonio Tocornal, José Joaquín Vallejos, Francisco Bello y Francisco Bilbao, entre otros. El inicio de este movimiento se produce con el discurso de incorporación pronunciado por José Victorino Lastarria, donde manifestó en su discurso que Chile se encontraba en un periodo de paz y que el país había despertado del violento esfuerzo que hizo para sacudir el yugo y presentarse triunfante a la faz de las naciones. Este contexto era el que posibilitaba la reflexión respecto a la identidad nacional, asunto sobre el que invitaba a pensar a sus interlocutores. En este sentido, el discurso ha sido considerado un metatexto fundacional debido a que es un escrito que abordó la necesidad de una literatura nacional a la vez que inauguró este proceso con su propia alocución. El movimiento trajo formas de pensamiento e idealización social europeas vigentes en esa época, las que serán puestas en práctica en la sociedad chilena a través de centros de educación, talleres de discusión, salones de literatura y talleres literarios. Este movimiento también fue un círculo de intelectuales que funcionó tanto como academia de formación para jóvenes participantes, como también un espacio para el debate de los trabajos de los integrantes y de otros pensadores. Esta agrupación de intelectuales se involucró en la construcción de la nación y de la identidad chilena, influenciados por el discurso pronunciado por José Victorino Lastarria. También este movimiento tuvo como antecedente relevante la influencia de varios intelectuales extranjeros que llegaron al país entre 1820 y 1840. Entre ellos podemos nombrar a los argentinos Domingo Faustino Sarmiento y Vicente Fidel López, y al venezolano Andrés Bello, el más importante de todos. Es necesario señalar que el presidente Bulnes tuvo contacto con destacados intelectuales extranjeros. Nombraremos entre ellos a Andrés Bello, en las tertulias organizadas por su esposa, a las que asistía frecuentemente ya que se realizaban en su casa. Se señala en varios textos de literatura chilena que hablan de este movimiento, que los intelectuales antes señalados trajeron formas de pensamiento o idealización social europea vigentes en la época que fueron puestas en práctica en la sociedad en 1842. La influencia de los intelectuales que participaron en el movimiento se puede rastrear durante los años posteriores a la década de 1842
y durante el resto del siglo XIX. Nombraremos el movimiento que creó en el año 1849 el Club de la Reforma y el otro es la Sociedad de la Igualdad en los años 1850 y 1851. Para Ricardo Latcham, crítico literario de diversos medios de Chile y el extranjero durante el siglo XX, el principal animador de esta asociación fue José Victorino Lastarria, quien fue el director de este grupo, y cuyo discurso se constituyó en un documento que ha sido considerado clave para la creación y constitución de este movimiento. Carolina Rodríguez, en su texto Del Parnaso a la Cordillera, nos señala que el discurso de Lastarria es un texto fundacional, debido a que es un escrito que abordó la necesidad de una literatura nacional a la vez que inauguró este proceso con su propia locución. Con este movimiento florecieron el periodismo, la narrativa, el teatro y la poesía chilena. En poesía, sus manifestaciones son el eco de la fiebre romántica, vigente en Europa en esos años. Entre los poetas podemos nombrar a Salvador Sanfuentes, Eusebio Lillo y Guillermo Bles Gana. Entre los historiadores nombraremos a Miguel Luis Amunátegui, Benjamín Vicuña Maquena y Ramón Sotomayor. En el año 1878, Lastarria publicó Recuerdos Literarios, que es un recuento de la renovación cultural que se vivió en Chile a partir de la década de 1840. La revista Atenea, en el año 1942, en el centenario del movimiento, realizó una mirada retrospectiva del fenómeno cultural nacido en 1842, publicando un número especial como reconocimiento a su importancia. De este movimiento podemos decir que arrancaron los pilares en que se fundó todo el ulterior desarrollo de nuestras letras hasta el día de hoy. En el próximo capítulo de esta serie de historia de la literatura chilena hablaremos con mayor profundidad de José Victorino Lastarria.